Y 10 minutos, tiempo por delante hasta las 2 de la tarde para seguir acercándonos a cuestiones de actualidad. Y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa y hoy lo hacemos con la doctora Estefanía Rodríguez. Es jefa del Servicio de Reproducción Asistida de Policlínica Guipúzcoa y del Hospital Quirón Salud Donostia. Estefanía, eguerdión, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y de poder compartir unos minutos de radio contigo. Bueno, yo me voy a detener en el titular que lanzaba hace un ratito. El aborto espontáneo afecta a casi el 20% de los embarazos. Bueno, yo creo que para que podamos hablar precisamente de por qué suceden estas cosas, empezamos por explicar qué es el aborto espontáneo. Estefanía, ¿te parece? Sí, pues son embarazos que se interrumpen por debajo de la semana 20 de gestación y que no hay ningún evento que lo haya desencadenado, digamos, de forma externa como un tratamiento, una cirugía o que lo hayamos provocado, digamos, ¿no? ¿Y qué causas pueden provocar un tipo de aborto como el que vamos a comentar durante estos minutos de radio? Pues la causa más frecuente, en torno al 80% de este tipo de abortos se producen por alteraciones genéticas de los embriones, porque los embriones no se encuentran bien, digamos, genéticamente. Y luego hay otro que esté demostrado, digamos, aunque hay algunos casos que no llegamos a saber por qué, pero que esté demostrado, también hay otras alteraciones como problemas en la sangre, problemas de coagulación, problemas inmunológicos, que pueden hacer que bueno, pues que no se desarrolle adecuadamente ese embarazo. Claro. ¿Y los síntomas que nos pueden avisar de que podemos sufrir un aborto espontáneo, cuáles serían los más destacados? Sí, lo más frecuente es que se puedan encontrar sangrados, que pueden ser desde muy escasos hasta sangrados abundantes, también dolor, eso también es de los síntomas más frecuentes, aunque en bastantes casos no llegamos a tener síntomas hasta que detectamos que hay algo que no va bien. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Predecir o saber en qué caso puede estar produciéndose este evento. Claro. Cuando los dolores no mejoran, por ejemplo, ni con medicación, por ejemplo, o los sangrados son similares a los de una regla que no debiera de ser lo habitual, consultar automáticamente a un médico y lo antes posible. Eso es, hay que valorar y bueno, pues normalmente lo que solemos hacer es una ecografía y a veces incluso analíticas de sangre y ver un poco qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Claro. ¿Cuántos embarazos pueden acabar en abortos espontáneos? No sé si hay un porcentaje más o menos establecido. Sí, lo que hablábamos un poquito al principio, en general en la población es de 1 de cada 5 de los embarazos que se producen. Lo que pasa es que, claro, hay algunos factores que pueden influir en que haya más riesgo, como por ejemplo uno de los más importantes a día de hoy es la edad materna, ¿no? Y en ese caso, pues por ejemplo, por encima de los 38 años ya estamos hablando de que más del 60% de los embarazos pueden acabar en un aborto, ¿no? Y eso dependerá un poco también de cada caso. Pero sí, el porcentaje es elevado. O sea que es más probable a medida que somos más mayores o decidimos tener hijos más tarde, corremos más riesgos.
Eso es, como comentaba al principio, una de las causas más frecuentes son las alteraciones genéticas, ¿no?, en los embriones, y sabemos que eso está directamente relacionado con la edad materna, por un lado. Puede afectar también el factor paterno, por supuesto, pero a día de hoy, vamos a decir, un poquito en la sociedad es lo que más está afectando, aunque tenemos que mirar y descartar otros motivos del origen de un problema genético, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, es importante saberlo. Estaba pensando, Estefanía, a la par que te oía, que claro, cuando se da un aborto espontáneo de este tipo, imagino que esto emocionalmente a la mujer la tiene, bueno, a la pareja, pero especialmente a la mujer la tiene que afectar mucho emocionalmente, ¿no? Sí, afecta muchísimo. Al final es, bueno, pues las expectativas puestas en un embarazo que ya se había producido, ¿no? Y el ver que no evoluciona, pues, bueno, pues al final aparecen y surgen muchos miedos, el riesgo, ¿no?, de que se vuelva a producir, cuando igual de inicio tampoco habíamos pensado que eso podría pasar, ¿no? Y bueno, pues al final también hay una parte de apoyo psicológico, ¿no?, que también hay que ofrecer. Claro, hay muchas mujeres que igual después de sufrir un aborto espontáneo tienen miedo y deciden no volver a quedarse embarazadas. Bueno, a ver, lo importante en estos casos es consultar con un especialista, que podamos nosotros también valorar un poco todo, qué es lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuáles son los factores que comentamos que pueden estar influyendo, cuál es el riesgo de que se vuelva a volver a producir, ¿no? Porque en algunos casos hay un riesgo, pues que es el que podíamos tener incluso no habiendo tenido el aborto, ¿no?, un primer aborto. Ya cuando tenemos más de dos, pues siempre hay que consultar, porque en esos casos ya tenemos que ver si hacer otros estudios, ¿no? Pero bueno, un poquito valorar todo, ¿no? ¿Y qué les diría o qué les suele decir normalmente a las mujeres que acuden a la consulta y han sufrido uno o más abortos espontáneos, Estefanía? Pues siempre hay que valorar cada caso de forma individual, porque en algunos casos efectivamente les vamos a comentar que el riesgo sigue siendo un riesgo, a ver, bajo entre comillas, porque estamos hablando de un 20%, pero que sigue siendo ese riesgo basal, pero en otros casos el riesgo es superior, y en esos casos sí que hay que realizar otros estudios y ver si podemos poner medidas, porque en muchos casos con cierto tipo de tratamientos o poniendo ciertas medidas o estudiando de una forma más exhaustiva el útero, por ejemplo, podemos encontrar factores que podemos tratar y de esa forma disminuir mucho el riesgo de que se vuelva a producir un evento de este tipo, ¿no? ¿Recordamos los factores de riesgo a tener en cuenta que pueden provocar o pueden facilitar que se produzca un aborto espontáneo, Estefanía? Sí, pues siempre tenerlo en cuenta a partir de cierta edad, ¿no? Y a partir de los 38 años, como comentaba, en la edad de la mujer, pues el riesgo es mayor. Cuando ya ha habido abortos previos y se vuelve a producir, pues eso es otro factor que puede hacer que haya más riesgo. Luego también si hay antecedentes, por ejemplo, de problemas de la coagulación, de la sangre, de trombosis o factores, problemas inmunológicos, enfermedades inmunes, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y valorar todo para, como bien comentaba, poner las medidas adecuadas para reducir al mínimo los riesgos. Y, por ejemplo, si nos aprovechamos del tratamiento de fecundación in vitro mediante inyección intracitoplástica, por ejemplo, de espermatozoides, creo que aquí es una buena, o esta podría ser una buena alternativa para mujeres con riesgo de este tipo de abortos, ¿no? Sí, la forma que tenemos de intentar evitar que haya alteraciones genéticas en los embriones es mediante el tratamiento, como bien comentas, de fecundación in vitro mediante ICSI y hacer un estudio genético en los embriones. De esa forma vamos a seleccionar y vamos a intentar evitar al máximo, aunque es verdad que al 0% no podemos reducir, pero evitar al máximo el riesgo de que haya un nuevo evento que se asocie a un problema genético en esos embriones, en ese embarazo. El aborto espontáneo, que afecta a casi el 20% de los embarazos. Hoy hemos hablado de ello con Estefanía Rodríguez, jefa del Servicio de Reproducción Asistida de Policlínica Guipúzcoa y el Hospital Quirón Salud Donostia. Pero ante cualquier duda, que se pongan en contacto con el Servicio de Ginecología y Reproducción Asistida llamando al 943 43 71 25. En buenas manos, con la mejor información, tomamos las decisiones acertadas. Estefanía, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buena semana y hasta la próxima. Buen día. Agur. Igualmente, agur. 1:18.